Criminología, formas de conducta y tipos de sujetos. Para precisar con mayor claridad el objeto de estudio de la criminología, es necesario distinguir cuatro tipos de conducta: la social, la asocial, la parasocial y la antisocial. Veamos lo que es la conducta social. Es la que cumple con las adecuadas normas de convivencia, la que no agrede en forma alguna a la colectividad, es la que cumple con el bien común. La mayoría de las conductas en la humana convivencia son de esta clase. Nuestras relaciones con los semejantes siguen determinadas normas. Estas pueden ser jurídicas, morales o sociales, y buscan la realización de ciertos valores, como pueden ser amistad, negocio, oración, aprendizaje, entre otros. Así, el asistir a una conferencia, ir a un restaurante a comer con amigos, abrir una cuenta bancaria, galantear a una dama, son, en principio, conductas sociales. Pasemos a lo que es la conducta asocial. La conducta social es aquella que carece de contenido social, no tiene relación con las normas de convivencia ni con el bien común. La conducta asocial se realiza por lo general en la soledad, en el aislamiento. Cuando cerramos la puerta de nuestra alcoba, los convencionalismos sociales quedan fuera. Al quedarnos solos nuestra conducta queda, por lo general, desprovista del contenido social o antisocial. Pasemos a la siguiente, que es la conducta parasocial. Esta se da en el contexto social, pero es diferente a las conductas seguidas por la mayoría del conglomerado social. Es la no aceptación de los valores adoptados por la colectividad, pero sin destruirlos. No realiza el bien común, pero no lo agrede. Aquí ciertas modas, ciertos usos o costumbres diferentes son captados por la mayoría como extravagantes o francamente desviados. La diferencia con la conducta asocial es que la parasocial no puede ser aislada, necesita de los demás para poder crearse. Pasemos a lo que es la conducta antisocial. Va contra el bien común, atenta contra la estructura básica de la sociedad, destruye sus valores fundamentales, lesiona las normas elementales de convivencia. El ejemplo que puede darse de esta forma de conducta es clásico. El privar de la vida a un semejante lesiona el bien común, es una conducta indeseable, daña no solo a la víctima, sino a la familia y a la sociedad, destruye el valor supremo, la vida, sin el cual no puede darse los otros bienes. A la criminología le interesa sobre todo las conductas antisociales, pero esto no implica que desatienda a las conductas parasociales, en cuanto que algunas de estas pueden convertirse con cierta facilidad en conductas francamente antisociales. Es de aclararse que el término de conducta desviada, tan utilizado actualmente, es de gran utilidad, principalmente por ser descriptivo y no valorativo, y nosotros lo usaremos en forma general, pues una conducta desviada es una conducta diferente. Ahora pasemos a ver lo que son los tipos de sujetos. Cualquier persona puede cometer actos sociales, asociales, parasociales o antisociales, pero cuando prevalece determinado tipo de conducta, podemos utilizar otro nivel de interpretación y así distinguir sujetos sociales, asociales, parasociales o antisociales. Veamos lo que es un sujeto social. Por lo común, el concepto de sociabilidad se interpreta como facilidad de interrelación, de comunicación humana. Para los efectos de la materia se debe considerar como cumplimiento de las normas de convivencia y realización del bien común. El sujeto asocial se aparta de la sociedad, no convive con ella, vive independientemente, no tiene nada que ver con el bien común, pero sin agredir a la comunidad. En la antigüedad tenemos varios ejemplos de estos sujetos en las personas de los anacoretas, que se separaban de la sociedad para vivir independientes, haciéndose compañía a sí mismos con el deseo, quizá egoísta, de su personal superación. En la actualidad aún nos encontramos con el misántropo aislado, o con patéticos casos patológicos como pueden serlo el esquizofrénico, que vive su personal mundo interno. Sujeto parasocial.
Se da paralelamente al lado de la sociedad, no cree en sus valores, pero no se aparta de ella, sino que comparte sus beneficios, en mucho depende de ella para sobrevivir. Es el ejemplo de ciertas sectas o grupos minoristas incrustados en la sociedad o de las subculturas que corren paralelas a la gran cultura colectiva. El sujeto perteneciente a estos grupos no acepta las normas sociales o jurídicas, pero las cumple en el mínimo suficiente para evitar ser molestado. No introyecta los valores generales ni lucha por el bien común, pues tiene sus propios valores y lucha por el bien de su grupo, causa o idea. La criminología actual reconoce a estos sujetos el derecho a ser diferentes. Lo mismo podemos decir del alcohólico, el limosnero, el toxicómano, el homosexual. Ahora veamos lo que es el sujeto antisocial. Agrede el bien común, destruye los valores básicos de la sociedad, no respeta las leyes elementales de convivencia, no vive en sociedad, sino contra ella. Respecto al sujeto antisocial podemos hacer la misma reflexión que hicimos con las conductas antisociales. A la criminología interesan sobre todo sujetos antisociales, pero esto no implica que descuidemos a los sujetos parasociales, que en un momento dado pueden convertirse en antisociales. Así el homosexual que pervierte niños o el toxicómano que trafica con droga no pueden considerarse ya como parasociales, han encontrado han entrado a la categoría de antisociales. En cuanto a los sujetos desviados, es preciso hacer la misma aclaración hecha por las conductas desviadas. Sujeto desviado es aquel que toma un patrón de comportamiento diferente al del común de la colectividad y por lo tanto el desviado puede ser asocial, parasocial, antisocial o aún social. Pensemos en los desviados positivos, el santo, el héroe, el genio. La diferencia será la importancia suprema en el momento de planear, ejecutar y evaluar la política criminológica. Bueno, aquí hemos terminado con lo que son las formas de conducta y los tipos de sujeto que se dan dentro de la criminología.